Hola, muy buenas y bienvenidos. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante, que es nada más y nada menos que ingresos pasivos. Sí, antes de que salgáis del vídeo, ya sé que es un término que está muy quemado, por desgracia, sobre todo en YouTube, porque hay muchísimos vídeos de estos que te ponen en la miniatura, gana $100 al día, o gana $3.000 al mes, o lo que sea, ¿no? Y luego entras y son tácticas cuanto menos, bueno, pues cuestionables, ¿no? Que si hacer clic en anuncios, que si ver vídeos, que si responder cuestionarios y todo eso para ganar a lo mejor, yo qué sé, 30 céntimos al mes. Y tienes que llegar a lo mejor a $50 para poder sacar beneficios, o sea, para poder sacar esos beneficios a tu cuenta. Y además no es pasivo, o sea, eso si tienes que hacer algo no es 100% pasivo. Yo vengo a hablaros de verdad de ingresos pasivos, ¿vale? Y de los buenos, de los que simplemente pones tu capital a trabajar y ese capital te genera dinero. Antes que nada, quiero aclarar que para mí existen dos tipos de ingresos pasivos. Existen los ingresos pasivos que se generan a raíz de cierto esfuerzo, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, un negocio que has montado y que ya funciona de forma totalmente automática, no sé, un libro que has escrito, lo que sea, ¿no? Y luego existen los ingresos pasivos que son 100% pasivos, desde el minuto uno. O sea, que tú simplemente pones tu capital a trabajar y ese capital te genera dinero. Este segundo es del que yo os vengo a hablar, ¿vale? Porque entiendo que es el que es más interesante para todo el mundo, ya que todo el mundo a lo mejor no tiene la vocación de escritor, o sencillamente no les apetece escribir un libro, o a lo mejor todo el mundo no tiene ese espíritu emprendedor y no quiere montar un negocio o no sabe cómo. Pero creo que prácticamente todo el mundo pues tiene o ha tenido algún trabajo y genera cierto capital, ¿no? Ya sea más o menos, pero todo el mundo tiene algún dinero que puede disponer y puede poner a trabajar para ellos, ¿no? O la mayoría de la gente, por lo menos, me imagino que estará en esta situación. Así que bueno, pienso que esto es algo interesante ya que es accesible para todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar hablando del tema. Lo primero que tengo que hablaros, ya que, bueno, os vengo a hablar sobre todo del staking, ¿vale? Que para mí es la mejor forma de generar ingresos pasivos. Pero antes de hablaros de eso, pues tengo que, bueno, pues tengo que cerrar el tema de la minería, que sé que mucha gente se va a preguntar por qué no hablo de la minería. Pues básicamente es porque la minería de Bitcoin, ¿vale? Que para los que no lo sepan, bueno, el Bitcoin es minado de forma electrónica, con máquinas, con gran computación, se generan, bueno, pues se resuelven ciertas operaciones y con eso se valida la red. Y como incentivo para validar esa red y que funcione de forma descentralizada, se te proporcionan pues una cierta cantidad de Bitcoin como premio, ¿vale? Entonces ese es el incentivo que tienen los mineros para poner sus ordenadores o sus máquinas a trabajar y así resolver transacciones o bueno, validar transacciones y hacer que la red funcione de forma segura. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hace años, hace por lo menos, no sé, 10 años, al principio, en los primeros años de Bitcoin, se podía minar de forma muy sencilla, cuando su precio era bajísimo. Se podía minar incluso desde casa con un ordenador personal, ¿vale? O sea, que con un ordenador como este, que os estoy enseñando la foto, para los que no estén viendo el vídeo, es un ordenador de estos súper antiguos, un ordenador personal, tú podías minar Bitcoin desde un ordenador de estos y podías minar grandes cantidades, ¿vale? A lo mejor, no sé, en cierto tiempo podrías minar cientos de Bitcoin. Pero claro, en ese momento no tenían prácticamente ningún valor, con lo cual la gente tampoco lo hacía de forma constante. A lo mejor lo hacían un tiempo para probar cómo iba, o yo qué sé, aquí lo que había sobre todo era gente entusiasta de la tecnología. En ese momento poca gente, o prácticamente nadie, se imaginaba que Bitcoin se iba a convertir en uno de los mejores activos de la historia, ¿no? Y que iba a llegar a los precios que ha llegado y a los que va a seguir llegando, desde mi punto de vista. Pero bueno. Entonces, hoy en día, por desgracia, a medida que el precio sigue subiendo, pues cada vez es más difícil minar Bitcoin y hace falta una capacidad de cómputo grandísima. Entonces, tú desde tu casa, sí, tú puedes poner tu ordenador a intentar minar Bitcoin, pero realmente no vas a conseguir nada porque estás compitiendo contra centros enormes de datos que disponen de cientos, si no miles de máquinas mucho más potentes y dedicadas 100% a minar Bitcoin. Entonces, claro, estamos hablando de naves industriales con un montón de máquinas, con sistemas de refrigeración industriales, etc. Tú como usuario personal, o sea, como usuario individual, lo que puedes hacer es ceder tu máquina, tu ordenador o tu máquina de minería, la puedes ceder a una pool y así digamos que juntas tu potencia de minado con muchos otros usuarios y así entre todos tenéis una cierta potencia ya relevante, ¿vale? Pero claro, aquí también tienes que compartir ciertos beneficios con toda esa comunidad.
Entonces, en pocas palabras, la minería hoy en día a nivel usuario no es la forma más interesante de ganar dinero, además de que requiere de cierta inversión inicial, ya que, bueno, primero necesitas comprar un equipo con el que poder minar Bitcoin. Entonces, el siguiente paso más interesante es el staking, desde mi punto de vista, ¿vale? Para los que seáis nuevos por aquí, comentaros que yo soy un inversor tradicional, vengo de mercados tradicionales, llevo ya mucho tiempo invirtiendo, haciendo trading, invirtiendo, etcétera. He probado un poco de todo. Y me encanta la bolsa, y dentro de la bolsa tenemos las acciones que pagan dividendos, que a mí me parece una forma pues espectacular de generar ingresos pasivos. Pero desde que entré en criptomonedas a finales de 2017 y ya en 2018 me había vuelto prácticamente un experto, ya me había empapado de toda la información y sabía perfectamente cómo funcionaban las principales redes. Desde ahí ya empecé a cambiar mi punto de vista sobre las inversiones pasivas o sobre los ingresos pasivos y me di cuenta de que las criptomonedas eran muy superiores a las acciones en cuanto a ingresos pasivos. Por lo menos a día de hoy sigue siendo así, quizás esto en el futuro cambie. Pero a día de hoy la mejor forma, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, ¿vale? Pero desde mi punto de vista la mejor forma de generar ingresos pasivos es con criptomonedas. Concretamente con criptomonedas que tengan el método Proof of Stake, que básicamente se basa en el staking, ¿vale? Porque tenemos dos tipos de criptomonedas, las que tienen el Proof of Work, como Bitcoin, por ejemplo, o Litecoin o tantas otras, que requieren ciertas máquinas para hacer minería. Se basan en el Proof of Work, y luego tenemos las criptomonedas más modernas que ya utilizan el Proof of Stake. Por ejemplo, Ethereum antes era Proof of Work y ahora se ha pasado a Proof of Stake, ¿vale? Estas son cosas ya un poquito técnicas que no todo el mundo necesita saber, pero bueno, me ha parecido interesante traeros esa información. Pero bueno, vamos con el meollo de la cuestión. Las criptomonedas que tienen staking, desde mi punto de vista, son la mejor forma de inversión para generar ingresos pasivos. Antes que nada os voy a comentar un poquito lo que es el staking para que lo entendáis. Aquí tengo un artículo que explica un poco, así que os voy a leer un par de párrafos. Dice: el staking de criptomonedas ha ganado popularidad entre los amantes del sector, ya que se trata de una forma de obtener ingresos pasivos en el ecosistema de criptoactivos. Mientras el precio del Bitcoin en dólares sigue siendo volátil, el staking ofrece una alternativa para generar ganancias con tus activos digitales. En este artículo nos adentramos en el concepto de staking, sus ventajas y cómo podemos comenzar a aprovechar esta oportunidad en el mundo de las finanzas digitales. Vale, primer punto. ¿Qué es el staking y cómo funciona? Os leo esto y ya luego os sigo comentando un poco porque tampoco hace falta leer todo el artículo. Pero dice: el staking es el proceso de mantener criptomonedas en una wallet para respaldar la seguridad y las operaciones de una red blockchain. Los usuarios que hacen staking son también conocidos como validadores y participan en la validación de transacciones y el mantenimiento de la red. A cambio de ello, reciben recompensas en forma de criptomonedas. El staking es algo común en las redes que utilizan un mecanismo de consenso llamado Proof of Stake. Como ya os he explicado, si tienen este consenso, pues tienen staking, ¿vale? O sus variantes, como Ethereum 2.0, Cardano y Polkadot. Bueno, aquí el artículo nos da algunos ejemplos, pero ahora vamos a ver más. Ventajas del staking en criptomonedas: ingresos pasivos y crecimiento del capital. Quedaros con esta parte porque es muy interesante. Ahora vamos a comparar un poco las acciones con las criptomonedas y os voy a decir por qué, desde mi punto de vista, las criptomonedas son bastante superiores a las acciones. Por lo menos a día de hoy, ¿vale? A medida que la industria vaya creciendo y vaya madurando, pues bueno, los retornos bajarán. Pero a día de hoy, que todavía es una empresa muy joven, un sector muy joven, todo el sector cripto. Recordemos que Bitcoin tiene unos 14 años y el resto de las criptomonedas tienen mucho menos. Así que como sector todavía es muy nuevo y muy pequeño comparado con otros sectores. Entonces, el crecimiento de capital es clave en este sector. Pero bueno, ahora os comento eso. El artículo dice: como ya hemos comentado, la principal ventaja del staking es que nos permite generar ingresos pasivos al recibir recompensas por mantener sus criptoactivos en una wallet. Estas recompensas pueden compensar las fluctuaciones en el precio del Bitcoin en dólares y proporcionarnos una fuente adicional de ingresos a lo largo del tiempo. Vale, pues no hace falta seguir leyendo, ya más o menos ha quedado claro lo que es el staking. Básicamente es que compras una cierta criptomoneda, como puede ser por ejemplo Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante del mercado. Ya de paso, para los que estéis viendo el vídeo, os enseño CoinMarketCap, que bueno, para los que no estéis viendo el vídeo os lo comento. CoinMarketCap es una página web que tiene básicamente un ranking con todas las criptomonedas del mundo, o las más relevantes por lo menos, y las ordena por capitalización de mercado, o sea, por las que tienen más dinero dentro de ese ecosistema, ¿vale?
las que tienen más inversores, más capital. Entonces, en primer lugar tenemos a la reina, que es Bitcoin, pero esta es Proof of Work, como ya hemos comentado, con lo cual no tiene staking, sino que es minable, ¿vale? Se puede minar, pero eso requiere de una inversión inicial para comprar una máquina, etcétera, como ya he comentado. Pero en el segundo lugar, la segunda criptomoneda más importante del mercado ya es una criptomoneda que tiene staking, con lo cual aquí ya se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Pues porque, como siempre digo en otros vídeos, pero bueno, para los que seáis nuevos por aquí, sí se puede invertir en la criptomoneda. A ver, esto no alcanzáis a verlo en el vídeo porque está cortado, pero ahora mismo existen, según esta página, existen 25.000 criptomonedas. Más de 25.000, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor te puedes invertir en la criptomoneda número 3.000 en CoinMarketCap. Y sí, igual tiene un gran crecimiento, pero también hay muchas posibilidades de que esa criptomoneda pues al final no acabe triunfando y caiga en el olvido, ¿vale? Esto yo lo he visto un montón de veces con un montón de proyectos, incluso proyectos del top 100 o de tops mucho más arriba que el top 1000, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, lo que intento deciros con esto es que para que el staking sea rentable tenéis que elegir proyectos sólidos. Hay que elegir proyectos que se hayan comprobado ya a lo largo de la historia, de la pequeña historia de las criptos, porque es un mercado muy nuevo, como os comento, pero que hayan demostrado ya que son proyectos sólidos y que han venido para quedarse, ¿vale? Que han sobrevivido a varios mercados bajistas, si puede ser, o por lo menos a uno, y que siguen siendo todavía proyectos relevantes y que no han sido superados por proyectos más nuevos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Ethereum lleva en el top 3 pues, prácticamente desde su incepción, con lo cual podríamos decir que es una blue chip, ¿vale? Es una criptomoneda que, bueno, está claro, creo que ha quedado claro ya, que no va a desaparecer, por lo menos por lo pronto, y cuyo precio va a seguir aumentando y además pagan pues unos buenos intereses con el staking. Ahora que ya he explicado esto del top y de invertir en buenos proyectos, vamos con una lista. Pero lo primero que os quiero traer, ya que quiero compararlo un poco con las acciones, que es un mercado que también me gusta mucho, os traigo, por ejemplo, algunas empresas del top de empresas que pagan dividendos, ¿vale? Os estoy trayendo las blue chips, las empresas más importantes del mundo, ¿vale? Empresas que llevan toda la vida ahí, que han sobrevivido un montón de recesiones y que siguen pagando de forma religiosa esos dividendos. Entonces, por ejemplo, tenemos a una compañía enorme que es Coca-Cola y muy fiable, ¿vale? Que paga un 3% de forma anual, ¿vale? Siempre todos los porcentajes que hablamos en el mundo de las inversiones siempre son de forma anual, a menos que diga lo contrario, ¿vale? A menos que te especifique que es en otro periodo, siempre estamos hablando de forma anual. O sea que si metes capital en Coca-Cola, pues de forma anual al año vas a sacar un 3%. Lo cual, oye, teniendo en cuenta que Coca-Cola es una empresa, bueno, pues que es súper sólida y no va a desaparecer en ningún momento seguramente, o por lo menos por lo pronto, pues oye, un 3% que gana simplemente por tener tu capital ahí mientras se revalúa, pues no está mal, ¿no? En el segundo lugar tenemos a Johnson & Johnson, tenemos Bank of America, tenemos Goldman Sachs, Cisco Systems, tenemos Target, bueno, algunas son más conocidas, otras menos. Pero como veis, las empresas top pagan entre un 3 y un 4%, ¿vale? Si nos quedamos con las empresas más fiables. Luego, si ordeno esto por el porcentaje de intereses, nos da empresas con unos intereses mucho más altos. Pero aquí hay un gran riesgo, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. En bolsa hay muchas empresas que no consiguen atraer inversores y no consiguen atraer capital y entonces lo que hacen es que ponen un dividendo muy alto y así atraen capital de inversores, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que la acción luego no consigue crecer durante el tiempo, entonces de poco te sirve tener un 15% anual, estás ganando un 15% anual si la empresa no para de caer, porque al final tu dinero, aunque estés ganando dividendos, tu dinero al final cada vez vale menos, ¿vale? Entonces esto al final no lleva a ninguna parte. En bolsa desconfía de todo lo que tenga un dividendo superior al 10%. Normalmente es señal de que no es algo sostenible, ¿vale? Pero bueno, siempre hay excepciones, pero por lo general lo más alto en bolsa de forma estable es un 7 o un 8%. Aquí tenemos, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, que a mí me encantan, empresas como Verizon o AT&T, que son empresas estables desde mi punto de vista. Bueno, aunque últimamente se podría discutir esto, ¿no? Con todo el tema de la entrada de Amazon en el sector de las telecomunicaciones, que bueno, todavía está por ver si realmente van a entrar o no. Pero han anunciado que quieren entrar y ya eso ha hecho que las acciones caigan. Pero bueno, eso es otro tema para otro vídeo. El caso es que estas empresas, por ejemplo, que desde mi punto de vista sí son empresas bastante fiables, pagan un 7%, más de un 7%, lo cual está bastante bien, ¿vale?
Pero lo dicho, si nos quedamos con las blue chips, las empresas top, líderes de todo el mercado, que llevan ahí toda la vida y que sabemos que no van a desaparecer ni van a ser superadas por otra empresa, ya que son líderes en su sector, estas pagan entre un 3, un 4, un 5%, ¿vale? Tengamos en cuenta que en la situación macroeconómica actual, con una inflación anual en el primer mundo aproximada al 5%, pues ganar un 3% realmente significa que estás perdiendo dinero, ¿vale? Pero bueno, todos sabemos que esta no es la situación normal de la economía. Lo normal en el primer mundo es que se tenga una inflación de sobre el 2% aproximadamente, con lo cual con Coca-Cola, por ejemplo, ganando un 3% estarías ganando dinero. No mucho, pero estarías ganando algo. Pero si lo comparamos con las criptomonedas, aquí es donde esto se vuelve realmente interesante, ¿vale? Porque aquí tenemos un gráfico o un ranking similar donde nos pone los proyectos más relevantes del mercado cripto con staking, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, en el primer lugar a Ethereum, como ya hemos comentado, que tiene unos intereses anuales del 7,6%, ¿vale? O sea, es un porcentaje bastante alto. Está en el rango de esas empresas de telecomunicación que hemos visto, pero con la diferencia de que las criptomonedas suben muchísimo más que las acciones, pero que muchísimo más. También caen mucho más cuando los mercados se ponen chungos, se ponen feos, ¿vale? Pero aquí la clave, como yo comento en todos los vídeos, es comprar cuando el mercado está abajo y vender cuando está arriba, ¿vale? Si compras en el momento adecuado, te va a salir súper bien porque vas a multiplicar tu capital a largo plazo y mientras que esperas a que se multiplique, vas a estar cobrando los intereses del staking. Que además, cabe destacar que se cobran de forma mucho más regular que en la bolsa, ¿vale? Porque la mayoría de las acciones pagan de forma trimestral, lo que significa que cobras dividendos cada 3 meses, otras lo pagan cada 6 meses, otras de forma anual. Hay alguna que otra que paga de forma mensual, pero esto es bastante raro, ¿vale? Sobre todo son los REITs, que me encantan, que son los holdings de real estate, o lo que es lo mismo, son acciones que engloban varias propiedades, ¿vale? O sea, engloban inmuebles. Y tú al tener esas acciones cobras parte del beneficio que generan esos inmuebles, ¿vale? Estas son las que generan mayores porcentajes de intereses, pero aún así no suben tanto como las criptomonedas. Por ejemplo, Ethereum ahora mismo está en $1.900, pero en su máximo estuvo, si no me equivoco, cerca o alrededor de los $5.000, ¿vale? Yo mismo, que llevo aquí en esta industria desde finales de 2017, he visto a Ethereum por debajo de $100. O sea que imaginaros el crecimiento. Podéis verlo ya, si está en $1.900 y hace apenas unos años estaba por debajo de $100, creo que queda patente el potencial de subida o de ganancias que tiene este mercado en comparación con la bolsa, ¿vale? Y a su vez nos ofrece unos intereses mucho más altos que la mayoría de blue chips de bolsa. Entonces, por eso me parece tan interesante. Y bueno, estamos hablando de Ethereum, que tiene un 7,6% anual, pero tenemos también otros proyectos top, como pueden ser, por ejemplo, Solana, con un 6,8%, tenemos Cardano con un 3,11%, tenemos BNB, que es la criptomoneda de Binance, con un 2,5%, tenemos a Avalanche con un 7,5%, Polygon con un 6,2%, Tron con un 3,9%, Polkadot con un casi 15%, y Polkadot es un proyecto que me parece muy bueno, con un gran potencial por delante. Por ejemplo, para que tengáis... Mira, os pongo este ejemplo, para que tengáis un ejemplo bueno de potencial. Polkadot en 2021, que fue el último mercado alcista, llegó a alcanzar un precio aproximado de $50, ¿vale? No recuerdo la cifra exacta, pero sé que estuvo sobre los $100. Ahora mismo está a un precio 10 veces inferior, o sea, está sobre $5. Con lo cual, quien compra ahora, esto no es un consejo de inversión, es simplemente un ejemplo que os doy, ¿vale? A lo mejor Polkadot cae en el olvido y es una red olvidada y a lo mejor pierdes capital. Así que cuidado, haz siempre tu investigación antes de meter capital al mercado. Pero tenemos un precio ahora de unos $5 y un rendimiento anual, unos intereses anuales de casi el 15%. O sea, esto es una auténtica locura. Imagínate que tú metes capital aquí, en el próximo mercado alcista se supone que debería alcanzar su máximo histórico e incluso superarlo si el proyecto es bueno, ¿vale? La mayoría de proyectos buenos tienen que alcanzar su previo máximo histórico y normalmente lo superan, ¿vale? Cada vez que viene un mercado alcista vemos esto, vemos como Bitcoin supera su previo máximo en el mercado, Ethereum también lo supera y todas las monedas del top 10, top 20, en fin, la mayoría de monedas, siempre y cuando, lo dicho, como he dicho antes, no estés invirtiendo en una moneda nueva del top 5.000, ¿vale? Eso, por supuesto, conlleva muchísimo riesgo, pero si inviertes en las criptomonedas top,
pues tienes este tipo de potenciales. Potenciales como Polkadot, que es una de las monedas top. Vamos a verla en el mercado, a ver en qué posición está. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? No quiero que corráis a comprar Polkadot porque puede ser o puede no ser una buena inversión, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, si la miramos en CoinMarketCap, Polkadot está en el puesto número 13 ahora mismo. De las 25.000 criptomonedas que existen, es la número 13, con lo cual se podría decir que es un proyecto sólido, cuanto menos, ¿vale? Y, sin embargo, vemos que el precio está 10 veces por debajo de su precio máximo, con lo cual tiene un potencial de crecimiento por delante bastante alto desde mi punto de vista, y un rendimiento de intereses anuales del casi el 15%. O sea que esto son cosas que no se ven en bolsa, están muy lejos de los rendimientos de la bolsa. Y bueno, si seguimos bajando la lista, vemos como tenemos otros proyectos como Cosmos, que ofrecen casi un 21%. Tenemos a Near Protocol con un 8%, Tezos, también un buen proyecto, con un 5%, más de un 5%, etcétera, ¿vale? No me quiero liar aquí con un montón de datos, pero, por ejemplo, el ejemplo que os he dado con Polkadot me parece muy bueno, o si os parece demasiado arriesgado, tenéis, por ejemplo, a Ethereum, que ya os digo que es la número 2 del mercado. Se encuentra actualmente en $1.900 y su máximo histórico estuvo alrededor de los $5.000, ¿vale? Desde mi punto de vista, en el próximo mercado alcista, no solo llegará Ethereum a esos $5.000, sino que los acabará superando. Seguramente alcance el doble o quién sabe. Tampoco estoy aquí para hacer predicciones de precio. No os fiéis de predicciones de precio de nadie, ya que nadie tiene una bola de cristal y nadie os puede asegurar el futuro. Pero lo que sí tengo claro yo desde mi punto de vista es que el precio va a seguir aumentando con el tiempo, ¿vale? Ya sea dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, da igual. Si meto dinero dentro de Ethereum, por ejemplo, si yo invierto en Ethereum, yo sé que antes o después, lo dicho, no es un consejo de inversión, ¿vale? No es un consejo de inversión, es solo mi opinión, pero yo pienso que antes o después mi capital va a aumentar, ya que el precio de Ethereum no va a hacer más que crecer, y mientras tanto, mientras que espero, voy a estar cobrando un 7,6%. Y lo dicho, esto es prácticamente con cero riesgo, ya que, bueno, habría entrado en un punto bajo del mercado, que es como hay que invertir. Hay que invertir cuando nadie quiere invertir y vender cuando todo el mundo quiere comprar, ¿vale? Si vas al revés del mercado, vas a ganar dinero sí o sí. No es un consejo de inversión, pero los datos apoyan lo que digo, ¿vale? Esto cada uno que haga su investigación, que estudie la historia de los precios. Pero básicamente es eso, cuando los mercados caen un 80, un 90%, si compras, sí, igual cae un 20% más, pero bueno, tú ya estás dentro a unos precios increíbles. Y cuando el mercado se multiplique un 200, un 300, un 400, un 500%, tú ya estás desde esos precios tan bajos. Pero es que mientras que esperas a que lleguen a esos precios, tú estás cobrando un 7,6%, ¿vale? O sea, quiero que quede claro el potencial que tiene este mercado. Y bueno, pues no se me ocurre mucho más que deciros sobre esto. Simplemente quería haceros la comparación sobre las acciones, que es algo que me encanta, es un método de inversión que siempre me ha encantado, ya que vengo de ese mercado antes que de las criptomonedas. Pero soy lo suficientemente humilde y tengo la mente lo suficientemente abierta como para darme cuenta cuando se me presenta una buena oportunidad, ¿vale? Y en 2018, cuando empecé a investigar este mercado a fondo, me di cuenta de que tenía una oportunidad ante mis ojos que era prácticamente la oportunidad de una generación. O sea, esto es algo que no surge todos los días, ¿vale? Todas las generaciones no se topan con un nuevo activo, con el nacimiento de un nuevo activo. Esto es una oportunidad que tenemos nuestra generación y poco más. O sea, es algo en el tiempo muy limitado. Lo dicho, las criptomonedas han venido para quedarse, seguirán existiendo dentro de muchos años, por supuesto. Pero a medida que el mercado siga creciendo, pues cada vez será más estable, los precios cada vez subirán menos y caerán menos también. Se volverá un poco más como la bolsa, ¿vale? Al haber más liquidez, será mucho más estable y tendrá unos movimientos mucho más pequeños, ¿vale? Así que bueno, eso simplemente para deciros que es una gran oportunidad en el punto en el que se encuentra el mercado ahora mismo. Y lo dicho, tenemos unos crecimientos por delante increíbles, según los datos históricos de los precios. Si todo se sigue repitiendo, pues tenemos un potencial de ganancia brutal y además tenemos unos porcentajes de intereses anuales bastante altos en comparación con la bolsa. Así que bueno, pues creo que ha quedado bastante claro la oportunidad que yo veo aquí. Lo dicho, no es un consejo de inversión, yo simplemente os traigo los datos para que cada uno lo analice y evalúe el riesgo que quiere tomar dentro de las inversiones, ¿vale? Recordad que ninguna inversión está libre de riesgo, incluso la bolsa o los inmuebles, lo que sea. Nada está libre de riesgo, todo tiene riesgo, pero el que no arriesga no gana, ¿vale? Esto también tenéis que tenerlo claro. Lo dicho, me parece una forma increíble de ganar dinero, el simplemente poder dedicar un capital, ponerlo en algo, en algún activo y que ese activo de forma totalmente automática te genere dinero, eso a mí me parece increíble.
Lo dicho, están también los inmuebles, tú puedes comprar un inmueble y alquilarlo, pero todo esto es mucho más activo, ¿vale? Para empezar necesitas un gran capital para adquirir el inmueble y luego tienes que estar pendiente de los inquilinos, de las reparaciones, etcétera. Es mucho más complejo, ¿vale? Sin embargo, las acciones que pagan dividendos y las criptomonedas que tienen staking, pues es algo totalmente automático. Tú simplemente depositas ahí tu capital y esperas a que te lleguen esas jugosas ganancias. Pero claro, si comparamos una con la otra, las criptomonedas desde mi punto de vista, y como ya he dejado claro con todos estos datos, es muchísimo más interesante, por lo menos hoy por hoy, es muchísimo más interesante que todas esas acciones de dividendos. Pero bueno, creo que lo he dejado todo bastante claro. No sé si se me ha escapado alguna información importante. Lo dicho, siempre antes de que hagáis nada, informaros muy bien, sobre todo en el mercado cripto, informaros muy bien en cosas en el ámbito de la seguridad, ¿vale? Tenéis que aprender a proteger vuestro capital, a invertir en proyectos sólidos y a guardar vuestras criptomonedas en plataformas fiables o, si puede ser, preferiblemente en una cartera fría, ¿vale? Hay que tomar muchas otras medidas de seguridad, como no pinchar en enlaces externos, etc. Esto, informaros bien. Este vídeo tampoco puede ser tan largo como para cubrir todos estos aspectos, pero lo dicho, si decidís invertir en este mercado, tened en cuenta que la seguridad es muy importante, ¿vale? Porque si os hackean, por ejemplo, un broker de bolsa, como mucho pueden fastidiaros vendiendo algo o comprando algo, pero no pueden sacar vuestro capital fácilmente. Sin embargo, las criptomonedas funcionan un poco como acciones, ¿vale? Pero son transferibles, con lo cual, si alguien hackea vuestra cartera, pues básicamente puede quitaros todas las criptomonedas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, pero bueno. Cada uno que investigue por su cuenta, yo simplemente os traigo la información para que quede clara la oportunidad que tenemos ante nosotros, que es una oportunidad única y que tenemos un mercado con un potencial impresionante. Pero bueno, no me enrollo más, espero que esta información os haya sido de utilidad. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Como siempre, muchas gracias por escucharme y un saludo. Hasta la próxima.